Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, con quien vamos a ahondar en el tema del déficit energético que hay en nuestro país actualmente. Claudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido uno de los temas que ha estado en el debate político, ¿cierto? Varios expertos han salido a exponer cuáles serían las posibles soluciones. ¿Cuáles serían las alternativas para solucionar este problema del déficit energético? Primero, dos cosas. El concepto de déficit energético es un poco equívoco. Nosotros hoy día evidentemente no tenemos déficit. Si tuviéramos déficit no podríamos estar aquí, digamos, no podríamos estar operando. Lo que ocurre es que estamos exponiéndonos progresivamente a un cierto riesgo en el sector eléctrico, porque la demanda crece más o menos 4,5% promedio anual, más o menos, la demanda eléctrica. Y en general el ritmo de crecimiento de la instalación de nuevas centrales no ha ido a esa velocidad. Si a eso se le suma el hecho de que tenemos problemas en las demoras en los procesos de transmisión eléctrica, estamos expuestos sin duda a un cierto riesgo. Y el riesgo hoy tiene dos aspectos. Uno, el más inmediato, obviamente, que estamos viendo que la electricidad es cara, digamos. Sí, eso sí. es un problema. Pero el riesgo mayores, en el fondo, es que a medida que vayamos avanzando, nos topemos que efectivamente esto se empieza a volver como un factor restrictivo para ciertos tipos de desarrollo. El factor restrictivo, eventualmente, en un caso extremo, se podría siempre suplir. Uno siempre podría enfrentar la demanda eléctrica con algún tipo de solución, pero el costo es el que empieza a influir y obviamente la exposición al riesgo en general. Si nosotros, por ejemplo, estoy inventando, digamos, nos fuéramos todos a producir con diésel, tal vez se podría, eventualmente, claro. Pero lo que eso significa en términos de costos, si por ejemplo el dólar el barril de petróleo se vuelve a ir a las nubes, sería altísimo. Y además el riesgo de que eventualmente no podamos acceder a la fuente del combustible, que también es un riesgo. Entonces, en general, más que déficit energético, lo que estamos enfrentando es un riesgo de déficit energético, eléctrico estrictamente, en el cual el mayor efecto hoy en día que estamos teniendo, el mayor efecto inmediato que estamos observando es que estamos teniendo una electricidad bastante cara. Pero llegar así a una situación compleja como la que se está viviendo en Argentina, por ejemplo, ¿podríamos llegar a un escenario así? El caso de Argentina es un poco distinto porque justamente lo que hay ahí es que ellos tienen una producción bastante fuerte de gas, evidentemente, la electricidad relativamente económica desde el punto de vista del consumo de los individuos, y una ola de calor sin precedente y con todo el mundo ya con poniendo el aire acondicionado. Exactamente. Sí. Entonces, es un poco esas situaciones imposibles, digamos, uno no puede, podría, digamos, pero sería muy caro diseñar un sistema eléctrico para resistir ese tipo de demanda. Pero claro, son justamente los momentos en que se requiere la electricidad. Ahora yo creo que hay otro tipo de problemas de por medio en ese caso particular. Nuestro problema es un poco distinto, más bien la mayor parte del consumo eléctrico en Chile es industrial. Industrial, sí, de todas maneras. Por lejos. Entonces, el problema más bien está por el lado, por supuesto que las personas pueden ser afectadas, pero probablemente en menor medida el problema mucho más fuerte es el sector de desarrollo económico. Y aparte, bueno, acá se habla que debemos aprovechar nuestra capacidad hídrica, ¿cierto? La gente se ha puesto, por ejemplo, a proyectos como Hidroaicén, también se han cerrado o se han paralizado algunos proyectos termoeléctricos. ¿Qué otras alternativas habría disponible para nuestro país? Yo no me voy a referir a un proyecto en particular. Yo no sé si el proyecto Hidroaicén es o no un buen proyecto. De hecho, yo argumentaría que ha habido un error muy grande al focalizar el problema en torno a un proyecto. El problema no es Hidroaicén si es bueno o malo, o si es malo que no se haga, digamos. O si fuese otro proyecto X, ese no es el tema. No es el tema. El tema en el fondo es cuáles son las fuentes que nosotros vamos a considerar aceptables o no como fuentes de generación eléctrica. Cada fuente tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Ninguna es perfecta. En eso todo el mundo está de acuerdo. Alguna gente le encuentra fantástico las hidroeléctricas, les encantan, les encantan las represas y además encuentra que son baratas y todo lo demás. Efectivamente Chile tiene ciertas ventajas en las hidroeléctricas. Yo creo que es indudable que al menos desde el punto de vista de costo, estrictamente hablando de la generación, ya la transmisión empieza a ser otra cosa. Chile tiene muchas ventajas desde el punto de vista de producir con hidroelectricidad. Pero finalmente la decisión
y aquí hay el problema fundamental que se está produciendo es que la decisión social está siendo un poco sometida a, va un poco, como por decirlo, detrás de las decisiones empresariales. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, los grupos que desarrollan proyectos eléctricos tienen capacidades, tienen el conocimiento, tienen la tecnología, tienen muchas veces los derechos de agua y van adelante con un proyecto. Y a la sociedad solo le cabe reaccionar. Entonces, es lógico esto, uno no nos deberíamos sorprender porque además ocurre en todas partes del mundo. Si a uno en el fondo le presentan un proyecto como un hecho consumado, la única opción que tienen las personas es oponerse. Claro, y recurrir a tribunales y lo que sucede. No hay otra, o sea, por mucho que uno fuera, que a mí me gustaran incluso las hidroeléctricas, pero mira, quiero que cambien una cosa en particular muy específica. No queda otra La única opción. manera en que yo puedo hacer eso es oponiéndome. Entonces, el tema de la oposición y del retraso es un tema complejo porque lo que está malo el orden de los factores. Lo que tiene que ir por delante, y eso está en el proyecto del programa de gobierno, que esperamos que probablemente pueda ser un cambio significativo, es que lo que tiene que ir por delante es la decisión social. Es decir, tenemos que primero ponernos de acuerdo. ¿Dónde hacerlo, digamos? No sé si dónde, puede tal vez eso es demasiado detallado para un caso pero por lo menos en un marco global. Por lo menos tal vez podría ser qué cosas no vamos a hacer. Tal vez decir, no vamos a usar la Patagonia para producción eléctrica. Puede ser, no sé si es la mejor idea, pero podría ser una decisión. Pero para eso la decisión social tiene que estar antes. El problema que tenemos hoy en día, un problema importante, es que la sociedad está reaccionando a lo que empresas hacen y el Estado también está reaccionando. Históricamente en Chile el Estado reaccionó y no sé si esto de manera, no se puede decir que ha sido a propósito, digamos, pero de alguna manera la necesidad de tener electricidad obligaba al Estado a irle abriendo camino, por así decirlo, un poco, no sé si abrirle camino, por lo menos para que mucha de la sociedad percibiera que en el fondo que el Estado era un aliado de las empresas, abriéndoles camino. Y el Estado no tenía una posición para decir, mira, estas son las reglas, estos son los criterios, esto es lo aceptable, no. No significa que todos vamos a estar de acuerdo. Yo creo que cualquier decisión que tomemos siempre va a haber desacuerdo. Siempre va a haber gente que esté, sí, de todas maneras, eso es lo que inevitable. sea, el tema que sea. Pero si logramos acotarlo un poco, por lo menos, podríamos. Y para eso, como digo, lo esencial es cambiar el orden de la prioridad. Es decir, que la sociedad ponga unas reglas, que el Estado se haga cargo de definir esas reglas, que tome decisiones y las pueda implementar antes de que los proyectos. Porque los proyectos eléctricos, obviamente, con cierta razón, se quejan por la oposición, pero de alguna manera la gente no tiene otra alternativa, entonces no podríamos esperar otra cosa. Sería muy raro. Claudia, ¿y también no sería a lo mejor una opción válida también promover o quizás concientizar a la gente sobre las energías renovables o promover algún tipo de esto como los paneles fotovoltaicos o como la energía eólica? Todas las energías tienen un espacio en el sistema por ejemplo, los paneles solares en las casas también probablemente tienen un espacio. Pero también tiene que ser todo en una cierta concordancia con el contexto global con el que estábamos hablando. Hay países, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en que el tema de, por ejemplo, los paneles solares ha avanzado muchísimo gracias a fuertes subsidios en lo que es el costo, sobre todo, perdón, el precio. Se puede vender típicamente electricidad al sistema más caro de lo que se puede comprar. Es una posibilidad. Pero yo tiendo a pensar que al menos en Chile, en las condiciones de vivienda que tenemos hoy en día, cualquier tipo de subsidio que tenga que pensarse, sobre todo de generación distribuida, va a tender a favorecer a los sectores más acomodados. Lo cual tiene una contrapartida, digamos, que en el fondo van a generar electricidad, qué sé yo, pero en general yo tiendo a pensar de que esos sectores van a ser los más beneficiados. Más bien, uno tendría que pensar a poner exigencias, es decir, cuando una persona se construye una casa, no sé, estoy inventando, pero de 200 metros cuadrados, tal vez debería ser obligatorio tener paneles solares, digamos. Pero tal vez como una política generalizada no lo veo tan claro. Las renovables sin duda tienen un espacio importante y son el futuro. No me cabe la menor duda que en el futuro las renovables van a ir ocupando un espacio mucho más grande del que tienen hoy en día. Lo que hay que preocuparse es cómo entran, en qué momento, cuáles son los tiempos de entrada y qué rol van jugando. O sea, ningún país ha llegado a 100%, bueno,
puedo estar exagerando, pero es un caso muy extraño que en el fondo poder llegar a 100% renovables. Sería muy difícil. Sí, siempre tienen energía o hidroeléctrica o ocupan algunos... La hidroeléctrica, bueno, es renovable, pero generalmente nosotros hablamos de las pequeñas... No convencional, claro, a eso me refiero. Claro, pero tienen un espacio creciente, un espacio importante, pero probablemente no serán nunca las únicas. ¿Y cuál sería entonces la mejor alternativa para nuestro país para evitar en el fondo llegar a un déficit energético? Yo creo que el consenso es que hay que tener un poco de todo. Como digo, lo más probable, si uno mirara, por ejemplo, de aquí al futuro, un futuro largo, digamos, los próximos 40, 50 años, yo creo que uno debe imaginarse que el futuro va a ser mucho más renovable que lo que es hoy día. Eso es lo más probable, no tengo una bola de cristal, claro, digamos, para decirlo. Lo que va a pasar. Pero eso es lo más probable. ¿Por las energías limpias en un futuro? Tiene que ver con que en el fondo con que el sistema energético hoy día, evidentemente, no por otros motivos, está generando una serie de otros problemas, calentamiento global, etcétera. Tiene que ver con el hecho sencillo de hecho que evidentemente las reservas tienen un límite, eso es inherente al sistema, digamos. Y en el fondo también la capacidad que hemos desarrollado, por ejemplo, en términos computacionales, nos permite manejar algunos problemas que antes no se podían. Bueno, lo importante es que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo hoy en día, es que, primero, que cualquier matriz que queramos hacer tiene que ser mixta, es decir, va a tener de todo un poco. Puede ser que no tengamos algunas cosas, por ejemplo, nuclear, eso puede ser una opción, o puede ser que sí la tengamos, hay que tomar esa decisión. Va a ser mixta. Y que probablemente en el futuro el grado de renovables va a ir creciendo. Pero esa expresión que es muy genérica, tiene que concretarse en algo un poquito más preciso. Nosotros necesitamos tener alguna visión y en ese sentido el colectivo a través del Estado, digamos, tiene que ser capaz de generar un mecanismo para que nosotros podamos diseñar un cierto patrón de crecimiento eléctrico que, aunque sea dentro de algún rango, nos permita asegurar que los diferentes bienes que queremos, al final la electricidad a nosotros no nos interesa, sino que porque nos produce un montón de beneficios sociales, digamos, se vayan pudiendo producir. Claudio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las alternativas en el fondo para evitar llegar a un déficit energético en nuestro país. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en la siguiente entrevista aquí en DF TV.